Segundo mensaje de esta serie. Cartas a la congregación. Estamos estudiando o aprendiendo los deberes espirituales, ¿sí? La gente de hoy es la gente de ayer y es la misma. Nosotros como cristianos y como iglesia somos semejantes a los hermanos que vivieron en la época de Jesús. Tenemos los mismos problemas, tenemos las mismas circunstancias, tenemos las mismas dificultades. Entonces, hermanos, creo que lo que la Biblia nos plantea es, ¿verdad?, la problemática que se vivió, que hoy puede repetirse, y la solución. Y les va a sorprender la palabra de Dios, les va a sorprender. Y van a ver cómo el Señor, ¿verdad?, a través de su palabra sigue hablándonos. Así que cada uno tome lo que considera, lo que sabe que Dios le va a hablar en esta hora. Amén. Entonces, hablamos la semana pasada sobre la carta de los Romanos y la justificación, sobre que Dios escogió a un pueblo llamado Israel y nos incorporó a él por la gracia de Jesús. Que como nosotros no somos capaces y en nosotros no hay algo bueno, porque realmente no hay algo bueno con el que podamos ir al cielo, hasta con los zapatos, por méritos propios, Dios en su amor nos dio a Jesús para que entonces, ¿verdad?, nos diera su perdón y pudiéramos entrar al cielo, a su presencia, y pudiéramos ser salvos por su gracia. Ahora, ¿verdad?, Dios quiere que el pueblo esté unido. Dios quiere que nosotros, hermanos, permanezcamos unidos, pero también, ¿verdad?, como Cristo pronto volverá, es necesario que Dios esclarezca todos los misterios, que Dios esclarezca todas las cosas, y que sepamos, hermanos, que hay una conexión con el pueblo de Israel. Tenemos una conexión con ese pueblo de Israel. No hay sustituto, porque el problema en Roma era, bueno, ya Israel ya no, ahora somos nosotros. Y casualmente en Roma, fíjense, ¿verdad?, porque siglos después fue la Iglesia Universal Apostólica Romana. Pero allá cuando dice romana quiere decir ya es de otra nación, y la Biblia dice que no hay otra nación más que la nación de Israel. Ese es el reemplazo, esa es la sustitución. Por eso es que mucho cristiano ha crecido con su mente desconectada, enfocada en otro lugar, no en Jerusalén, la ciudad del gran rey. Lee toda la Biblia y vas a ver que toda la Biblia te habla, pues, del pueblo que Dios eligió desde el principio. Es el pueblo de Israel. Entonces, tenemos que aprender a ser parte de ese pueblo, porque Jesús nos hizo parte de ese pueblo, ¿sí? Él nos conectó. Las ovejas que estaban fuera del redil las trajo a su redil. Usted sabe ya que Jesús es judío, por eso decimos Yeshua. Usted sabe que los 12 discípulos eran judíos, ¿sí? Por eso es la Keilah, la congregación, la comunidad. Después se usó la palabra iglesia. Pero esto fue en la tierra santa, en tierra de Israel. Ahí volverá el Señor. Y el que esté desconectado va a andar extraviado y va a tener que optar o el Vaticano o Jerusalén. Pero el Señor jamás desechó a su pueblo, ahí lo dice, ¿verdad? En parte lo endureció, pero al final de los tiempos van a ver la gloria que Dios va a traer en Israel. Van a ver, hermanos, lo que va a pasar en aquella nación. Por eso hoy el mundo se está dividiendo, los que están a favor y los que están en contra. Y esto es lo que dice la Biblia, hermanos. Yo le digo lo que las profecías bíblicas dicen. Entonces, el que tenga oídos, oiga, ¿verdad? Eso es la carta a los romanos. Ahora, hoy vamos a ver la carta a los corintios, la primera. Tenemos Efesios, Gálatas, Filipenses, Colosenses y Tesalónica. Pablo visitó muchas más ciudades, pero estas específicamente les decidió enviarles cartas. Amén. Bien, entonces, hermanos, la primera carta a los corintios es la contestación de otra carta. Esta carta fue la que los corintios le mandaron a Pablo. Y en esa carta le dijeron: oye, Pablo, ¿sabes qué está pasando en la congregación? Mira, Pablo, en la congregación, ¿qué crees que? Pues el hijo del hermano fulano de tal ya agarró por mujer a la esposa del Señor. Y fíjate, Pablo, que hay algunos que aquí están desordenados y ahora dicen que les cae mejor a Apolos y que quieren a Pedro y que unos quieren ser tuyos y unos de Cristo. Y pues, hay problemas en la congregación porque están dividiéndose, hay rivalidad. Y Pablo, fíjate que queremos saber con respecto al divorcio, queremos saber cómo es la cuestión del matrimonio, porque hay algunos problemillas por ahí de inmoralidad sexual y queremos que tú nos instruyas, queremos que haya orden acá y que nos digas qué debemos de procurar hacer. Esta carta es la respuesta a estas cosas.
dos cosas: lo que el cristiano debe evitar y lo que el cristiano debe procurar. ¿Sí? ¿Qué tengo que evitar yo que ya estoy en este camino? Porque esto no es para los del mundo, esto es para los que ya estamos en Cristo, para los que ya escuchamos el mensaje, para los que ya sabemos el camino. Es para nosotros, porque los que estamos en el camino podemos tener los mismos problemas. ¿Sí? Podemos tener los mismos problemas, vivir las mismas circunstancias. La diferencia es que los del mundo no conocen al Señor, pero nosotros sí le conocemos al Señor y sí se nos puede revelar el camino que debemos de seguir si queremos obedecer. Porque si no queremos obedecer a su palabra, nos vamos a extraviar igual que el resto del mundo. Seguimos siendo de carne, seguimos teniendo humanidad, seguimos siendo tentados, seguimos pasando pruebas, seguimos pasando luchas y necesitamos, hermanos, fortalecernos en el Señor. Entonces, la primera carta a los Corintios fue escrita para evitar la división, la inmoralidad, promover el orden en la comunidad y fomentar el amor como el mayor fruto del Espíritu, teniendo como meta o resultado o llegar hasta el final la resurrección de los muertos. Cuando Pablo termina la primera a los Corintios, termina hablando de la resurrección de los muertos. Entonces, mi tarea hoy es explicarles, hermanos, cómo partimos de aquí hasta acá. ¿Por qué Pablo terminó de hablar de la resurrección de los muertos? ¿Por qué? ¿Qué lo motivó? ¿Qué lo llevó a él al hablar de los problemas a esto? Bueno, la pregunta, hermanos, que vamos a meditar también de forma particular es cómo evitar la inmoralidad. Recuerde, hablamos de la iglesia. Sí, hablamos de la iglesia. Entonces, ahí hay un campo bien grande, muy grande que decir, muchas cosas que decir. El texto clave, búsquenlo en su Biblia y si quieren me ayudan leyéndolo aquí en la pantalla, por favor. Sí, hermano, por favor. 14:1, 1 Corintios 14:1. Amén, amén. Pablo va a abordar también esta cuestión espiritual. Bien, vean, hermanos, en breve. La primera carta a los Corintios tiene 16 capítulos, ¿ok? Pero esos 16 capítulos que nos dicen en la primera parte, ¿qué tengo que evitar? ¿Qué no debo hacer? Porque me va a perjudicar en mi vida espiritual, en mi matrimonio, en mi familia, en la iglesia y en este mundo. ¿Qué es lo que yo no debería de hacer si veo ciertas situaciones? Y por el otro lado es ¿qué debo procurar hacer? O qué sí tengo que buscar, o de qué tengo que hablar, o qué tengo que pensar, qué debo creer, eso sí, ¿de acuerdo? Entonces hay 4 puntos y los vamos a ir viendo poco a poco. El primero, hermanos, Pablo dice para la iglesia, ¿verdad? Evitar la rivalidad, evitar rivalidades. Segundo punto, evitar la inmoralidad. Tercer punto, promover los dones del Espíritu. Esto es lo que sí hay que buscar, hay que procurarlo. Y lo cuarto, como dicen algunos que no hay resurrección. Si Cristo resucitó de entre los muertos, pero en la iglesia de Corinto decían algunos no hay resurrección. Entonces imagínense lo que significaba. La cuestión de la resurrección, hermanos, es una parte fundamental de la fe. Porque si Jesús resucitó, tenemos el perdón. Si Él no resucitó, estamos imaginando que Dios nos perdonó y no nos ha perdonado. Es fundamental saber que Él resucitó. Pero miren, dentro de la iglesia había quien tenía la idea de decir, no resucitó, y le voy a explicar un poquito todo esto. Entonces, para empezar, hermanos, aquí tienen una imagen de algunas de las ruinas de Corinto, una ciudad griega, por su ubicación y por la cultura que prevaleció en aquel lugar. Este lugar particularmente, hermanos, siglos antes, muchos israelíes se fueron a vivir allí. Salieron de Israel y se fueron a ese lugar porque fueron dispersos. Había una comunidad muy grande de gente aquí. Entonces, hermanos, este lugar era un lugar puertuario. O sea, llegaban barcos y tenían un canal y ahí llegaba gente de todos lados a comerciar, a trabajar. Entonces, hagan de cuenta que nosotros piensen en el puerto de Veracruz. ¿Qué busca la gente cuando va a ese lugar o cuando tiene que estar ahí? ¿Qué clase de vida tiene la mayoría de la gente? ¿Qué clase de lenguaje? Usted sabe, ¿no? ¿Cómo es la vida cuando estás en un lugar así? Así era algo similar en Corinto. O sea, había mucho mundo. Era una ciudad de gentes, de diferentes lados. Y entonces cuando hay un lugar así, ¿qué busca? Pues la vida de noche y la diversión. Por eso, hermanos, seguramente
el problema fuerte de la inmoralidad. El problema bien fuerte de la inmoralidad. Ahora, hermanos, a este lugar había llegado Pablo y había llegado con sus colaboradores en un equipo. Y en tiempos cada uno pues seguramente que ministraba. Pues cada uno hablaba y cada uno expresaba, ¿verdad?, lo que creía y aprendía del Señor y se lo enseñaba a la congregación. Ok, y eso qué bendición. Pero el asunto estaba en que la congregación ya estaba diciendo: yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo, yo soy de Cristo. Y entonces, a sabiendas de que las personalidades de los ministros estaban cautivando la atención más que el propio Señor, Pablo dice: eso no está bien. Vamos a leer la Biblia. Aquí empezamos. Primera Corintios capítulo 1, verso del 10 al 13. Amén. ¿Sí? Hermanos, les pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se pongan de acuerdo unos con otros para que no haya divisiones entre ustedes. Les pido que se unan nuevamente en torno a las mismas ideas y los mismos propósitos. Les digo esto porque algunos de la familia de Chloe me han contado que hay discordias entre ustedes. Es decir, que algunos de ustedes dicen: yo sigo a Pablo, otros yo sigo a Apolo, otros yo sigo a Pedro y otros yo sigo a Cristo. ¿Es que Cristo está dividido? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿Fueron ustedes bautizados en el nombre de Pablo? Amén. Miren, ahí está la situación. Eso es lo que estaba pasando. Este problema sigue siendo el mismo problema del día de hoy. Este problema que quizás en Corinto se resolvió, siguió y avanzó y arrasó históricamente en el cristianismo. Pero no fue un problema solo del cristianismo. Fue un problema también que se vivió en el pueblo judío. Las divisiones. Entonces, en la época de Jesús, hermanos, el judaísmo o la fe de los judíos estaba en sectores, o sea, en sectas. Fariseos, saduceos, esenios, celotes, ¿sí?, ebionitas. Había diferentes grupos bien marcados y marcados básicamente por algunas creencias. Entre fariseos y saduceos estaba el pleito de la resurrección. Los saduceos decían: no hay resurrección. Por lo tanto, ¿sabes qué significa si no hay resurrección? Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Comamos y bebamos, esta es la única vida que tendremos y después ya no tendremos. Así que vive la vida, disfrútala. Es la mentalidad saducea. La mentalidad farisea decía: no, porque después de esta vida viene la vida eterna, la vida verdadera, la vida venidera, ¿sí? Y entonces vamos a rendir cuentas y lo que hagamos acá nos va a repercutir allá. Entonces no podemos vivir así pensando que nada importa, que simplemente Dios lo hizo todo para disfrutarlo y me lo disfruto y ya. No, hermanos, esa era la otra postura, ¿de acuerdo? Dos mentalidades diferentes, pero en el interior del judaísmo, como esto, pasaba mucho, estaban divididos, ¿sí? Había liderazgos, dos liderazgos fuertes, Shammai y Hillel. O sea, el pueblo de Israel iba con unos o iba con otros. O sea, la cuestión de la división ya tenía un antecedente dentro del judaísmo. Pero ahora viene el cristianismo. Entonces en el cristianismo Pablo dice: no pueden decir que tú estás siguiendo a Pablo o a Pedro. No. Pablo les dijo: sean de un mismo pensar. Si tenemos todos la Biblia, ¿por qué tenemos divisiones? Fíjense, hermanos, existen las denominaciones bautistas, presbiterianas, metodistas, adventistas, pentecostales, y la lista puede continuar. Asambleas de Dios, ¿sí? Y la lista puede seguir. Quiere decir que la iglesia que se ha enfocado en su denominación se ha equivocado. Ustedes saben que ahora ya no hacemos, bueno, yo al menos no les estoy enfatizando en una postura, ¿no? Que ustedes digan: no, pues yo soy de la iglesia fulana de tal, así. Les vuelvo a repetir, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Dejar de lado eso, ¿sí? Porque las denominaciones, hermanos, en el cristianismo dividieron al cristianismo, ¿sí? Denominación quiere decir pequeña nación, ¿sí? Entonces, la secta más grande en el cristianismo surgió en el siglo IV y es la iglesia romana.
es la secta más grande porque ella fue la que vino a partir después del siglo II y siglo III al cristianismo. Y la propia iglesia romana imperial se dividió en 4. ¿Sí? Se partió los de Oriente y se partieron los de Occidente. ¿Sí? Entonces también vivió fracciones y de ahí en adelante el imperio romano se siguió partiendo en pedazos. Por más que usaron el cristianismo como medio para tratar de mantenerlo unido, no lo consiguieron porque con el paso del tiempo se fracturó y por eso la historia cambió. Vinieron los árabes y vinieron otros pueblos y conquistaron el mundo y hasta la tierra de Israel, hasta que llegó pues, la época moderna y surgieron los pueblos. Esa es historia universal, ¿sí? Pero el cristianismo se vio segmentado cuando, ¿verdad?, por la misma situación de la secta más grande que se impuso, porque en el siglo 3 y 4 había guerra entre cristianos, así que el que decía, no, yo creo esto, y el otro decía otro, lo mataba. No lo van a creer, hermanos, pero eso es lo que sucedía. Tú dices que esto es así, yo digo que eso es así, bueno, lo mato, y entonces lo que yo digo es la verdad. Lo que yo digo es, y así se formularon muchos de los dogmas que no estaban fundamentados en la Biblia. Entonces surgieron las denominaciones, pequeñas naciones. Eso no es bíblico, hermano, no es bíblico, porque hay una sola nación de la cual Dios nos hizo parte. Cuando dice la Biblia en la carta de Pedro, mas vosotros sois nación santa, real sacerdocio. Denominación quiere decir pequeña nación. ¿Cuál? Pequeña nación presbiteriana, bautista, pentecostés, adventista, metodista. ¿Cuál? Israel. Nación santa, sí, Israel. En toda la Biblia de Apocalipsis a Génesis, es la nación que se nombra, no se nombra otra nación. Israel. Eso no lo sabe mucho cristiano. Él sí sabe mucho sobre su denominación y su postura y todo. Pero Pablo dice, ¿acaso está dividido Cristo? Díganme ustedes sí o no, hermanos. Por eso dice, ¿verdad? Hablemos todos una misma cosa y no haya divisiones entre vosotros, estar unidos en mente y en parecer. El gran reto para estos tiempos, hermanos, es ir dejando lo que formulamos, pues porque no sirvió. Sí es cierto, yo mismo se los he dicho, ¿verdad? Ha traído avivamiento, despertar, se han quitado malos conceptos, se han restaurado, pero ya tenemos que llegar ahora. Ese es el tiempo, hermanos, de llegar en conexión con el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, y dejar de lado las divisiones que hermanos, están haciendo el cristianismo muy débil. Están haciendo el cristianismo. Y para terminar esta parte, hermanos, ¿qué está sucediendo en el mundo islámico? Ahora, ¿qué está sucediendo en el mundo islámico? Las 3 religiones más grandes en el mundo: cristianismo, islamismo y judaísmo. Judaísmo por cuestiones históricas, ¿sí? Porque no es tanto la cantidad de personas, sino la historia tan larga que tiene, que antecede al islamismo y al cristianismo. Pero el cristianismo por la cantidad tan enorme y también por los años. Pero ahora que hay en los musulmanes, las castas, que por eso hay tantos problemas en los países ahorita, son cuestiones religiosas, hermanos. Están peleando entre ellos. ¿Qué tiene que pasar? Lo que alguna vez pasó en el judaísmo, pasó en el cristianismo. Se van a reunificar. Cuando venga el anticristo, hermanos, se van a reunificar. ¿Te imaginas que si unos montoncitos de musulmanes islámicos extremistas alteran países como Francia, Estados Unidos, países poderosos, unos poquitos terroristas? Imagínate, hermano, si el mundo islámico se une con 1,000 millones de habitantes en el mundo y todos se deciden a perseguir a los infieles. Y eso quiere decir judíos en primer lugar y cristianos en segundo lugar. ¿Qué va a pasar, hermano? ¿Sí? Qué tremenda persecución en el mundo va a haber. Sí, y ya no va a ser sino del mundo musulmán, del mundo islámico que malinterpreta el Corán. Porque el Corán los lleva al Mashiach, el Corán los lleva a Cristo. Si ellos hacen lo que dice el Corán, van a llegar a Jesús, porque el Corán dice, sigue a Jesús, busca a Jesús. El Corán dice, busca a Jesús, porque el Corán reconoce a Jesús como profeta, ¿sí? Y reconoce al patriarca Abraham como su padre, ¿sí? Entonces, pero pues como no, ya lo mismo, o sea, lo mejor es lo que yo te digo que lo que está escrito. Bueno, punto número 2, capítulo 5 del 1 al 4, por favor ayúdeme.
Tengo una predicadora ya. Se dice que entre ustedes hay un pecado sexual tan grave que ni siquiera lo comenten los que le conocen a Dios. Dicen que uno de ustedes tiene como mujer a la esposa de su propio padre y todavía está orgulloso. Deberían más bien estar tristes. El hombre que cometió ese pecado debería ser expulsado de entre ustedes. Yo no estoy presente físicamente con ustedes, pero los acompaño en espíritu. Aún estando lejos, ya he juzgado a ese hombre como si yo estuviera allá con ustedes. Reúnanse en el nombre de nuestro Señor Jesús y yo les estaré acompañando en espíritu. El poder de nuestro Señor Jesús se hará presente. Sí, hasta el 6, por favor, hermano. Se hará presente. En ese momento entreguen a Satanás, al que cometió el pecado. Su deseo pecaminoso será destruido, pero su espíritu será salvo en el día en que el Señor venga. Dejen de alabarse a sí mismos y recuerden el dicho: solo un poco de levadura fermenta toda la masa. Amén. Un poquito de levadura fermenta toda la masa. Y como estaba yo mencionándoles, hermanos, la levadura es sinónimo de pecado. Yo doy lugar a un poquito de pecado y eso me va a empezar a contagiar y le voy a dar cavidad a más y no me voy a dar cuenta la condición espiritual en la que voy a terminar. Por eso no debo de darle lugar ni siquiera, ¿verdad?, a un poquito de levadura, porque va a contaminar toda la masa. Entonces, hermanos, miren qué problema se estaba viviendo aquí. Un problema de inmoralidad en la iglesia. Algo que estaba prohibido en la Biblia. Hermanos, en la Biblia claramente está prohibido que entre padres e hijos, entre hermanos e hermanas, haya cualquier tipo de relación sexual. Hoy el mundo, cuidado, pongan atención, hoy el mundo a los niños del jardín les dice: Paquito se dio un beso con Manuelito, que siga la historia. Y siguieron jugando y como nada. ¿Y los niños qué hacen? Lo aceptan como normal, ¿sí? Ya está permitido por ley que pueda citarse una historia como esa. En lugar de que a los niños desde pequeños se les diga: eso no está bien, no, es hombre y mujer, niño y niña. No. Entonces eso es inmoralidad. El mundo que estamos viviendo hoy, hermano, está plagado de esto. Está plagado de esto. Entonces, hermanos, la Biblia, desde el principio, en la ley de Moisés, dice, ¿verdad?, cómo se deben tener las relaciones sexuales. No pueden ser entre miembros de la familia. Papá, mamá, sí, pero con hijos o eso está prohibido. Y a nosotros nuestra propia conciencia nos lo dice, que está mal. Y la palabra pero sí debe de saber que la Biblia lo prohíbe. En la Biblia hay prohibiciones. Si no estudiamos la Biblia y no le enseñamos la Biblia a nuestros hijos, ellos van a quedar expuestos pensando que el mundo tiene la razón. Hay que enseñarlos. Desafortunadamente mucho cristiano, usted no, porque usted está aprendiendo conmigo, pero mucho cristiano dice: no, la ley de Moisés ya no. ¿Pero cómo? Pues si quieres la ley de Moisés ya no, entonces dale la bienvenida al homosexualismo y al lesbianismo. Dile que sí. Pero la Biblia dice hombre y mujer. Esa es la relación correcta y ahí te marca cómo son las cosas, hermano. Y no puede ser de otra manera. Amén. Entonces, por eso es que la verdad de la Escritura, créala la Biblia, la ley sigue vigente. Y es para nuestra bendición, para nuestra protección, para no morir y para prosperar. Somos salvos por la gracia, pero las bendiciones nos llegan en la obediencia. Entonces, nuestros hijos necesitan saber esto. Urge que sepan para que ellos no caigan en la inmoralidad y sus vidas sean destruidas, consumidas. Sí, por no tener orden, por no haber tenido esas bases, tropiezan y tropiezan y tropiezan. Esto pasó aquí. Pablo dijo: no puede ser. No puede ser. Se entiende que afuera pues todo lo que pasa, pero dentro de la iglesia no. Ahora, hermanos, ponga mucho cuidado, hermano. Muchas iglesias hoy no les importan los asuntos morales, con tal de que los hermanos pues ahí están, dan buena ofrenda, diezman, pues cómo oran, alaban al Señor, mira qué amorosos. Como alguien dijo una vez, dos hermanos, sí, una hermana y un hermano: pastor, pues es que mire, sabe que pues es que nos queremos. Se quieren. Bueno, pues si hay amor, ¿qué impide? Claro que pues los dos eran casados, cada quien con su pareja y el otro con su pareja, ¿no? Pero pues como ahí había amor, está bien, pues que haya amor. ¿Me explico? ¿Sí? Oiga, no, ¿cómo puede ser? Eso no está bien.
¿sí? Que alguien dijera que porque hay amor, pues el amor todo lo puede. Entonces, como hay amor, ya está permitido, ¿no? No, y espérame, no, eso es infidelidad, ¿no? O adulterio, o fornicación. De esto habla la palabra de Dios. De este problema es el problema que estaba aconteciendo ahí y que sigue aconteciendo y que sigue afectando al mundo. ¿Qué evitar? La Biblia es clara, hermano, evitemos este tipo de problemas. ¿Cómo los evitamos? Capítulo 7. El matrimonio. Por favor, hermano, 7 del 1 al 5. Ahora les hablaré sobre lo que me escribieron. Me preguntaron si sería mejor que el hombre y la mujer no tuvieran relaciones sexuales. Para evitar el pecado sexual es mejor que cada hombre tenga su propia esposa y que cada mujer tenga su propio esposo. El hombre debe satisfacer a su mujer en todo lo que ella necesita como esposa. De la misma manera, la mujer como esposa, de la misma manera a su esposo. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino su esposo. Asimismo, el esposo no tiene autoridad sobre el propio cuerpo, sino su esposa. No se nieguen a entregarse el uno al otro, a menos que se pongan de acuerdo para no tener relaciones sexuales por un tiempo y dedicarse a la oración. Pero después únanse de nuevo para que Satanás no pueda tentarlos en caso de que ustedes no puedan contener el deseo sexual. Mire, hermano, ahí está. Una clara solución a los problemas de inmoralidad que pueden acontecer para el soltero, el viudo, el casado, el divorciado, etcétera. Para todos. Quienes ya en la edad, obviamente, que se vive, ¿verdad? Después de la adolescencia o en la adolescencia en adelante, el despertar del apetito y todo esto, ahí está una clara solución. Ahí está la respuesta. Para quien no se ha casado, Pablo, pues ojalá y tuvieras el don de continencia, es decir, de no necesitar de una mujer, y vivirías feliz, dice Pablo, vivirías feliz como yo. O el que enviudó, si no necesita, mira, sería feliz. O el que se divorció, pero dice, no, pues es que yo me siento libre y así me siento mejor y yo no necesito mujer, o viceversa. Porque el matrimonio trae aflicción. El matrimonio trae aflicción. ¿Verdad que sí, hermanos? Trae aflicción. Pero, hermano, ¿cómo se resuelven o se evitan problemas de inmoralidad? Así. O sea, casados. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la cuestión? ¿Cuál es la cuestión de los casados? La cuestión de los casados es que el esposo cumpla y la esposa cumpla. ¿Sí? Y la Biblia es clarísima, en donde no importa si te duele la cabeza, si estás muy cansada, no importa si lavaste toda la tarde los trastes, tu responsabilidad y tu obligación es tu obligación. Y igual el marido, no, que un viaje bien largo y lo que sea, tu obligación es tu obligación, no te niegues. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es bien común el negarse. Me duele la cabeza y me siento así, etc. Es muy común. Entonces, aunque ustedes no lo crean, hermanos, pero cuando estas cosas se permiten, dice, ahí va el enemigo, ahí va el diablo a meter ideas, y entonces vienen los problemas. Ahí, hermanos, las causas de las infidelidades a veces no son porque vio allá o no. A veces son porque en el matrimonio no hay comunicación y no hay relación. Y tiene que haber relación. ¿Sí? Tiene que haber. Ahora repito una vez más. Si quien está solo sabe que no se las va a estar aguantando, perdón por mis expresiones, no va a tener que estarse aguantando y quemándose, es feliz. Y va a ser feliz si se dedica al Señor, se dedica a su vida y se dedica a sus cosas y hace, qué bonito. Pero si no es así, necesitamos resolver el problema, porque si no, ahí están los pecados. Ahí están mencionados los problemas, hermano. ¿Sí? Los problemas de tipo sexual. Y hoy hay tantos problemas. Tantos problemas. Entonces, hermanos, yo tengo un planteamiento que a mí me pone los pelos de punta y que a todo casado y casada también le pondría los cabellos de punta. Sí, pero no se los voy a decir ahorita. No se los voy a decir ahorita. No. No se los voy a decir porque requiero de toda una buena predicación para exponer un punto que ustedes dirían, ¿de veras, sí, cierto?
seguro que sí me dirían, de veras, estamos haciendo lo contrario que deberíamos de hacer para fortalecer nuestra relación matrimonial. Pero después lo vamos a hablar. Ahorita yo creo que tiene que conformarse con todo lo que dice el capítulo 7. Así que si hay dudas, como dice Pablo, vaya con su esposo, su esposa a su casa y ahí se encierra y dice, a ver, vamos a leer todo el 7. A ver qué dice. No, nada más. Ajá, como un hermano, creo que sí dijo, ¿verdad? Sí, me voy a leer. Me gustó esta parte de que, porque aquí habla de la sumisión, de la sujeción y cosas como estas. ¿Sí? Para la esposa, pero también para el esposo. Bueno, avancemos, hermanos, entonces. Vamos al punto número 3. ¿Qué sí debemos procurar? El capítulo 12, del 1 al 4. Hermanos, quiero que sepan muy bien de qué se tratan los dones espirituales. Recuerden la clase de vida que tenían cuando no eran creyentes. Se dejaban influenciar y se guiaban por ídolos mudos. Les digo que nadie que hable por el Espíritu de Dios es capaz de maldecir a Jesús. Tampoco se puede decir que Jesús es el Señor si no es por el Espíritu Santo. Aleluya. Hay diferentes clases de dones espirituales, pero todos vienen del mismo Espíritu. Amén. Muy bien. Bueno, miren, en esta carta ahora Pablo va a abordar la cuestión espiritual, porque la mayoría de la gente venía de unas creencias pues no bíblicas, ¿no? Porque la mayoría son gentiles, no son judíos. Entonces los gentiles que proceden del mundo pagano conocen el humanismo, la filosofía, conocen la idolatría, la hechicería, la brujería y todo lo que se mueve de ese lado de las tinieblas. Ellos vienen a Cristo, vienen a la luz, son salvos y ahora van a conocer el Espíritu de Dios. Pero entonces había inquietudes y dudas, algunas en conocer cómo debía ser dicha manifestación, pues que a los corintios les gustaban las manifestaciones espirituales, pero verdad, de pronto trataron o influía ciertas ideas afuera que querían traerlas adentro, y que como hacían afuera también querían hacer adentro, y Pablo dice no es así, porque es solo el Espíritu de Dios el que fluye. No puede ser otro sino el Espíritu de Dios. Además, imagínense, ¿verdad? Que alguien que se dice lleno del Espíritu Santo niega a Jesús. Es una contradicción. Pues ya lo dijo Pablo, nadie que genuinamente tiene el Espíritu de Dios jamás va a decir anatema. ¿Y saben qué significa anatema? Maldito. ¿Sí? Imagínense a alguien maldiciendo a Jesús y que se supone que tiene los dones. ¿Ah? Qué increíble es la Biblia, hermanos, ¿sí? De decir algo así, pues pasa, hermanos, pasa. Cuando recibes y escuchas ideas y corrientes, ¿verdad? Predicaciones, porque pues generalmente mucho viene por predicaciones y cosas que no son fundadas en la Biblia, te vas por otro rumbo. Y poco a poco empiezas a sentir que no necesitas de Jesús. ¿Sí? Este es el lado de lo que le pasa al campo judío. ¿Sí? Esto es el lado que le pasa al mesianismo. Que poco a poco al pisar este terreno, una idea, ¿sí? Una corriente se infiltra en desacreditar poco a poco a Jesús y hasta llegar al punto de decir, no necesito a Jesús porque yo ya tengo todo. Yo ya tengo todo lo que necesito. Entonces, si en el tiempo de Pablo, hermanos, estaban los judaizantes que los querían separar, hoy al día las ideas no quedaron sepultadas, aún siguen fluyendo. Entonces, cuando de alguna u otra forma escuchas y sabes del judío, el judaísmo o las raíces hebreas, siempre debes tener cuidado de que no te enganches con todo. ¿Sí? No te enganches con todo. Sino lo que confirma la Biblia y con Jesús, amén. Y lo que no, entonces no lo sé, no lo aseguro, no puedo decir que wow. Sí, hermanos, quizás algunos de ustedes no han tenido en contacto con esto, pero yo, como les decía la semana pasada, yo he entrado en contacto con esto por 8 años y he visto cosas increíbles, muy interesantes, muy padres, muy cautivadoras, pero no significa que sean correctas, ni conforme a las enseñanzas de Jesús. Entonces ahí sí, espérame tantito, yo no me voy a ir
a ese punto de justificarme yo mismo y decir que ya no necesito al Señor. Siempre lo vamos a necesitar. Amén, siempre lo vamos a necesitar. Ahora si seguimos, me ayudan hermanos, el 13:13. Ahora permanecen estas tres cosas: la fe, la esperanza y el amor, pero el más grande de todas es el amor. Amén. Bueno, entonces los dones espirituales son diversos y son regalos, pero Pablo dice, ¿verdad?, cómo se debe usar el don, siempre en la base del amor. Porque si yo profetizo y no tengo amor, nada soy. Si yo hablo en lenguas y no tengo amor, nada soy. Si yo sé todos los misterios y la ciencia y no tengo amor, nada, de nada me sirve. El amor está por encima de todo ello. Y llegará un momento, hermanos, en que las lenguas cesarán, la profecía cesará, se va a terminar, pero el amor va a permanecer. Entonces, lo que yo haga en base al amor, si yo mis dones que Dios me los dio, los uso en amor, no los uso para ego, no los uso para decir que miren qué espiritual soy o qué ungido soy, y los uso por amor al hermano, porque yo sé que el Señor me está ministrando y me está dando algo para él, y yo se lo ministro de parte del Espíritu Santo por amor, no por ganancia o no por otra cosa, entonces estoy usando bien mis dones. Pero si yo, ajeno al amor, quiero, ¿verdad?, otra cosa, no me va a servir de nada, ¿sí? Por eso Pablo dice, la fe, la esperanza y el amor permanece, y todo debe ser en base a ¿qué? Al amor. 14:1, por favor, hermano. Fomenten este amor y anhelen los dones espirituales, pero sobre todo el Así don es. de la profetización. Amén, amén, ¿ok? Entonces, fomenten este don, sigan este amor, hagan las cosas en base a esto y procuren los dones, entonces, en la iglesia. Bueno, y vamos a terminar, capítulo 15, vamos al verso 12 y 13. Ya que todos si no hay resurrección, entonces Cristo tampoco ha sido resucitado. Amén. Los capítulos 15, el capítulo 15, hermanos, va a hablar acerca de la resurrección. Pero Pablo dice, ¿cómo es que dicen algunos que no hay resurrección? Hermanos, en el campo del judaísmo no había la idea de que no había resurrección, pero también había la idea de que sí había resurrección. Para nosotros como cristianos, esto es parte fundamental de nuestra fe. Debemos de tener la certeza y de seguir procurando enseñar y hablar de la resurrección de Cristo, porque esa es la evidencia de que lo que Jesús dijo, hizo, es verdad. Si Él no resucitó, entonces mintió. Entonces Él dijo que resucitaría y no resucitó, mintió. Y si mintió, entonces nada de lo que dijo era correcto, y por lo tanto lo que Él hizo no valió ni para nosotros ni para Dios. Quiere decir que no hay perdón. Pero si Él resucitó, entonces sí tenemos el perdón, y todo lo que dijo viene como promesa y se cumplirá. Amén. No hay más. Entonces, algunos, como les digo, quizás algunos influyeron en la idea de la iglesia de decirles, no hay resurrección, comamos y bebamos, que moriremos. Pero ese no es el concepto de la vida. Ese no es el propósito del por qué Dios nos muestra y hay resurrección. Así que ya llegando al punto final, hermanos, en esta vida vamos a pasar pruebas. En esta vida vamos a tener tentaciones. En esta vida tendremos que decidir lo que no debemos hacer, y nada de que, es que el diablo, es que el enemigo. Es tu decisión. Si tú en algo dices no y punto, ¿sí? No hay poder que te mueva, a menos que sea una posesión, pero pues no es así. Si tú dices no, nada. Si tú dices sí, o sea, si accedes, es tu responsabilidad. Porque entonces ahí es donde Dios va a juzgar. Si no, ¿a quién va a juzgar? No, pues es que esos espíritus llegaron, el diablo llegó, y a él échenle la culpa de lo malo que hizo este hombre o de lo malo que hizo esta mujer. No, nuestra responsabilidad. Por eso es que en este mundo debemos, hermanos, procurar el orden de nuestra vida. Si queremos que nos vaya bien, tenemos que procurar el orden. Si somos la iglesia de Cristo, hermanos, olvidémonos de las personalidades, porque como pasó con Pablo, Apolo, Cefas y Pablo, hoy pasa con otros grandes ministros de la televisión, que la gente va en pos, ¿verdad? Pero ellos, Pablo dijo, no nos busquen a nosotros, busquen a Cristo.
Entonces usted no busque la gran personalidad, porque otra vez tenemos la rivalidad de saber quién predica mejor y quién tiene más miembros y quién tiene la iglesia más grande, y eso lo único que está haciendo es dividir a la gente, y la gente pone su atención en el hombre, pero el hombre de carne y hueso no tiene nada. Es el poder del Espíritu de Dios, es Dios al que hay que buscar, es Cristo el buen pastor. Él es, todos los demás, Pablo ahí dice, somos administradores, somos colaboradores nada más. Si el ministro no te lleva a Cristo, ten cuidado. Si el ministro te lleva a él, a su ego, a su fama, a su gloria, a solo él, ten cuidado. El ministro te tiene que llevar a los pies del verdadero pastor y el único, la cabeza de la iglesia, Cristo. ¿Verdad? ¿Creen que esto pueda pasar en el mundo, que esté pasando en el mundo cristiano? Bueno, pues nosotros como cristianos, no, pero por el otro lado, ¿qué hace la gente cuando ve un carrito blanco y un hombre vestido de blanco con una gorrita? ¿Verdad? Casi se le quiere aventar y llora. Eso es lo que estamos diciendo. Eso es lo que no están viendo. Eso es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Tengan cuidado. No es la gran personalidad, no es el gran ministro, es un hombre como cualquiera. Él te tiene que llevar a que tú busques al Señor. Si Él no te lleva a buscar al Señor, sino que tú vayas siempre siguiéndolo solo a Él, estás equivocado. Te están guiando mal. Te tiene que guiar al Mesías, al que pagó el precio. Por eso Pablo dice, ¿a poco Pablo murió crucificado por ti? ¿A poco Kefas? ¿A poco crees que Cash Luna, Guillermo Maldonado y puedo decir la lista de muchos nombres de la televisión que yo también los he visto, ellos murieron por nosotros? Nadie, solo Cristo. Entonces ellos, todos nos tienen que llevar al Señor. Los de hoy, los modernos, o los de la época de Corinto, Apolo, Cefas, o sea, Pedro, Pablo, grandes personas. Imagínate tenerlos todos juntos allí. La iglesia de Corinto, estos predicadorazos. Y la iglesia diciendo, no, yo soy de este, no, yo soy de este, no, este es el mejor, este sí tiene la revelación. Espérame, no, ellos son solo colaboradores, pero Cristo es Él es la cabeza de la iglesia. Sí, mis hermanos, lo que ustedes escuchan de mí aquí, díganselo a otros hermanos en Cristo. Díganselo a otros miembros de otras congregaciones, porque muchas veces no lo escuchan y no lo saben. Cuando hable con un cristiano y vea, dígale, oye, mira, pero así. Terminamos, hermanos, 15:58. Por lo tanto, hermanos, permanezcan firmes y no dejen que nada los haga cambiar. Dedíquense totalmente a trabajar para el Señor. Bien saben que su trabajo no es en vano. Amén. Ahí estamos. Gracias, hermano. En esta vida vamos a tener dificultades, tentaciones, pruebas, luchas, aflicciones, ¿verdad? Sufrimiento, momentos de alegría, muchos, y más con el Señor. Pero ¿cuál es el objetivo de la vida? Hermano, hay una vida futura, hay una vida venidera. Esta vida es de paso. Esta vida es de paso. ¿Sí? Cuando termina esta vida, comienza la verdadera, la vida eterna, la eternidad con Dios. Y en esa eternidad con Dios, lo que hayas hecho aquí va a contar allá. La idea de que yo vivo aquí mi vida y ya cuando me muera ahí veo, no, mi hermano, eso no es verdad. Eso no dice la Biblia y eso no es de Dios, eso es un engaño. ¿Tú quieres vivir tu vida sin Dios? Cuando llegue el tiempo, hermano, ¿qué recompensa va a haber? ¿Qué vas a decir a Dios? Por eso es que esto es lo que la Biblia dice. Tengo que evitar estas circunstancias. Tengo que buscar a Dios porque un día yo voy a morir. Y cuando me muera y me presente delante del Señor, entonces cuando sea el tiempo de la resurrección, yo voy a salir a vida eterna. Y Dios me va a recompensar porque yo viví la vida que Él tenía para mí. Y busqué ser fiel, y busqué ser leal, y busqué hacer mi vida ordenada delante de su presencia porque había temor de Dios en mí y Dios me lo va a recompensar. Si soy salvo por la gracia, porque ya dijimos, no hay nada bueno en nosotros, no lo hay. Es la gracia de Dios que nos salva. Pero, entonces, si yo hago bien, ¿qué gano? Los galardones, las bendiciones, las coronas, los premios que el Señor allá va a dar en los cielos. Y esos no se van a corromper. Los tesoros celestiales son para la eternidad. Y el mundo espiritual es más real que el mundo natural. Así como lo que tú palpas aquí, lo espiritual lo es más. Y
permanece para siempre. Por eso Pablo dice, hermanos, no te des por vencido. Sigue buscando al Señor, sigue echando ganas, síguete esforzando. Si te está costando un poco, sigue adelante, vale la pena. Esto que tú hagas por el Señor no es en vano. Lo que tú como buscas al Señor, si le hablas a alguien de Cristo, si procuras a tu familia, si procuras y estás luchando y estás esforzando, vale la pena. Vale la pena, porque aquí en este mundo a lo mejor no te lo reconocen y no te lo premian, pero allá Dios no lo va, Él sí lo va a premiar. Él sí nos va a dar el galardón. Amén. Pónganse de pie, mis hermanos. Gracias, Señor.